Muy importante. Así es, Dani, es que sabemos que los lunes es de migración y por eso hoy nos acompaña Heriberto Rivera. Heriberto, bienvenido a Hola El Salvador, qué gusto saludarlo. Buenos días, Ana, un placer de estar contigo y muchas gracias por el espacio que me ofrecen. Aunque sea a la distancia, pero me encanta que esta sección continúa, no hay impedimento para ayudarle a todos los salvadoreños. Y hoy tenemos un excelente tema, perdones migratorios. ¿Quién califica? Este es el tema que vamos a estar desarrollando. Y la primera pregunta, Heriberto, es, definamos qué es un perdón migratorio. Bueno, el perdón migratorio es un proceso migratorio, valga la redundancia, que está disponible para las personas que tienen cierta inelegibilidad, o sea, que tienen un problema para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, está disponible este proceso que lo puedan someter a migración para ver si migración lo va a aprobar o lo va a negar. ¿Cuáles son esas inelegibilidades migratorias más comunes? Hay bastantes inelegibilidades. La más común es, vamos a mencionarte unas 5. Está la de deportación, que es bien común. Está haber vivido indocumentado o todavía vivir indocumentado dentro de Estados Unidos por haber cometido cierto delito, sea un delito grave o un delito menor, por haber cometido fraude. Muchos cometen el fraude, es relacionado precisamente a aplicaciones de visa en la embajada americana. Y también otro inelegibilidad muy común es ser traficante de personas, famoso coyote. Esas son más, aunque existen otros listados más de inelegibilidades. Heriberto, y sabemos de que hay ciertas personas que engañan a sus clientes, ¿verdad? Con tan solo de poder contratarlos, de recibir dinero. Esto es así, siempre existen personas estafadores. ¿Cómo podemos saber de que esta persona nos está estafando? Porque me imagino que estas inelegibilidades que usted ya nos ha mencionado, estas tal vez pueden que no apliquen a un perdón migratorio. Y aún así les están diciendo, no, sí puedes aplicar. Claro que sí, esa parte es muy interesante, porque tristemente las personas se dan cuenta que han sido engañados después que ya no pueden hacer casi nada. Y es lo que yo usualmente, constantemente vemos en la oficina, que las personas llegan a pedir una asesoría porque ya fueron a su entrevista en la embajada americana y el cónsul le dice, mira, no puedes viajar, no calificas para el perdón migratorio. Cuando un abogado en Estados Unidos les dijo, vamos a hacerte un proceso y te vas a la embajada americana y allá te van a emitir esa visa y solamente vas a estar 6 o 8 semanas fuera de Estados Unidos y vas a regresar pronto. Y se enfrentan a la dura realidad de cuando el cónsul los entrevista y le da la información que te dice, tú no vas a poder viajar por lo menos en 10 años o en 5 años o no tienes derecho a viajar porque no tienes derecho a un perdón migratorio. Entonces, ahí es donde yo veo el problema constante de los engaños. Otros, lo mismo, tienen engaños en Estados Unidos que aunque califican para un perdón, le procesan el perdón fuera en Estados Unidos, cuando en sí debió haber sido procesado en El Salvador ese perdón para que la persona regresara. Y así los hacen gastar el doble de lo que tenían que gastar por lo que hacen los procesos. Entonces, es triste lo que se ve, pero sucede constantemente. Heriberto, y en toda su experiencia, ¿cuáles son esos casos que ha visto usted que no califican para someter el perdón? Quiero hablarte con ejemplos. Una persona que ha llegado a mi oficina recientemente, que le dice el abogado le dijo, bueno, te hacemos el proceso de petición, acá en Estados Unidos vamos a procesarte un perdón migratorio por tu ilegalidad. La persona en la que está buscando el proceso ya había informado al abogado que hubo un tiempo que trató de ingresar a Estados Unidos y tuvo una deportación, o sea, fue, pero nunca se presentó a corte. Y el oficial le dijo que eso no era ningún problema, que ya había pasado, el abogado, que ya había pasado mucho tiempo, no fue correcto, porque él debió haber informado, mira, esto es lo que te vas a enfrentar. Pero le hizo un proceso y se presenta a la embajada americana a la persona. Cuando llegan, toman huellas, detectan que la persona tuvo o no se presentó a una corte migratoria, un desacato a la corte migratoria, que se llama en inglés failure to attend removal hearing, y eso te crea una inelegibilidad de 5 años. Ahí ya no puedes regresar a Estados Unidos en 5 años y después de 5 años vas a tener que someter un perdón migratorio que se llama el I-212 y si habías estado indocumentada y te habían aprobado un perdón
ya pasó 5 años, posiblemente tenga que someter a otro perdón por ilegalidad. Entonces va a tener que gastar un montón de dinero, pero no le dio la opción a esta persona de decirle, mira, si te hago esto vas a tener que irte por 5 años. ¿Lo quieres hacer o quieres esperar a que tal vez haya una reforma migratoria en el futuro? Eso es uno de los casos. Otro es lo mismo, la persona había intentado 2 ingresos a Estados Unidos, deportada 2 veces en el puerto de entrada, en la frontera a México, ingresa después sin ser detectada, a los años se casa con un ciudadano, le explica eso al abogado, y el abogado le dice, no, esa que te deportaron a México no cuenta, se llama throwback, te tiraron de regreso, pero sí cuenta, fueron 2 deportaciones. Esa persona tiene un castigo ya de 20 años por 2 deportaciones, y eso crea una inelegibilidad de 10 años sin tener perdón, sin poder obtener un perdón. La señora llega a la embajada americana casada con un ciudadano con 3 hijos, y el cónsul le dice, tú no puedes regresar en 10 años, por lo menos en 10 años que ya tengan que someter un perdón, ido 12, después que hayan pasado 10 años de tu estar en El Salvador. Y ese caso lo he visto muchísimas veces, que los engañan de esa manera solamente por sacarle dinero a las personas. Y no piensan en lo emocional de esta familia estar separada y los problemas que les van a causar. Heriberto, ¿y puede una persona, por ejemplo, una mujer que tiene su residencia, vive en Estados Unidos, conoce a su esposo, lo intenta peticionar, pero él cometió quizás un delito como el manejar bajo los efectos del alcohol, que podríamos decir que tal vez sería lo más frecuente que vemos aquí en nuestro país, obviamente, pero tal vez no allá por las multas, ¿verdad? Pero él manejó bajo los efectos del alcohol y lastimosamente lo agarró la policía y así, ¿verdad? ¿Él puede aplicar a un perdón o no necesariamente tiene que ser un trámite de un perdón migratorio? Ahí todo va a depender. En el estado donde vives, lo que implica esa acusación también. Porque cuando a ti te detienen, por ejemplo, yo tuve un caso de un cliente que lo tuvieron por manejar bajo la influencia del alcohol, pero después te le aplicaron ciertos cargos más. Le aplicaron sin licencia y le aplicaron que no tenían seguro en el vehículo. Y en el estado de California, por ejemplo, pueden ser crímenes menores. Entonces, ahí ya tienes 3 acusaciones bajo una sola detención. Depende cómo te va a juzgar también, cómo te vas a juzgar o qué aceptaste tú a la hora de que te van a juzgar. Y ahí podrían solicitar un perdón migratorio cuando vas a entrevista. Antes era más difícil lo que era manejar bajo la influencia del alcohol. Hoy lo han flexibilizado un poco lo que es migración. Entonces todo va a depender qué tipo de delito te otorgaron cuando tú fuiste juzgado y por lo que cometiste, por supuesto. Pero sí te podrían tratar detenido por cierta cantidad de tiempo en El Salvador mientras se investiga ese proceso, lo que sucedió, para que tú puedas regresar. Y cuando hay un delito, sea el delito que sea, que tú hayas cometido, siempre va a haber retrasos en el proceso migratorio. Porque si necesitas un perdón, esos perdones no los podemos hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, estas personas contrajeron matrimonio y él vive ilegal por cierta cantidad de tiempo, más de 1 año, ya tiene un castigo de 10 años. Y ese perdón, si solamente fuera por la ilegalidad, se puede someter dentro de Estados Unidos. Inmigración lo podía aprobar y llegar a El Salvador no va a tener problema. Pero si añadimos ese delito, ya ese perdón nunca, por ilegalidad, nunca se debió haber sido procesado en Estados Unidos. Porque si le iban a pedir el perdón por el delito que cometió en El Salvador, ya vas terminando sometiendo 2 perdones. Estás pagando $930 extra más lo que te cobre la persona por hacerte ese perdón, cuando en sí solamente había que someter un perdón desde El Salvador. Entonces, eso es parte de un engaño también. Pero sí, el tener un delito te puede causar problemas que tengas que esperar cierta cantidad de tiempo a ver si aprueban ese perdón. Y Heriberto, tal vez otro ejemplo con el cual aquí en El Salvador nos podamos sentir identificados, y es que varios padres se fueron hace años a vivir a Estados Unidos, lograron un estatus migratorio y ahora sus hijos también quieren reencontrarse, ¿verdad? Pero entran indocumentados a Estados Unidos y sucede que los agarran y tienen varios meses que pueden estar en la cárcel, luego los deportan, luego vuelven a hacer un segundo intento para volver a entrar a Estados Unidos indocumentados. Luego podemos decir que llegan y se quedan ahí cierto tiempo, y como sus papás tienen un estatus migratorio legal, ellos quieren también tramitarle
ese permiso o ese perdón a sus hijos, ¿pueden aplicar ellos o definitivamente el entrar indocumentados no aplica un perdón migratorio? Si tienes una entrada ilegal, una entrada indocumentada, digamos, tus padres vivían en Estados Unidos, posteriormente obtuvieron una legalidad, tú te fuiste a Estados Unidos, entraste indocumentado y solamente lograste ingresar y ya no tuviste una deportación y viviste sin documentado por cierta cantidad de tiempo, ahí tienes derecho a un perdón por medio de tu padre, porque el padre te puede transmitir un perdón por ilegalidad. Ahora, si tú intentaste 2 veces ingresar a Estados Unidos, ingresaste, te detuvieron las autoridades migratorias, te deportaron, sea El Salvador o sea México. Si te deportaron a México porque dijiste que era mexicano, ya cometiste fraude. Y si te apuntan ese fraude ya tienes más problemas. Entonces, sí, entonces ahí ya no vas a poder hacer un perdón dentro de Estados Unidos y tendrías que salir 10 años porque te van a registrar 2 entradas. La deportación, volviste a ingresar otra vez. Migración se va a dar cuenta que te deportaron y después volviste a vivir dentro de Estados Unidos, son 2 entradas ilegales. Ahí ya tienes un castigo de 10 años. La sección 212A9C, creo que esa es la sección de la ley, que es una de las más difíciles para las familias, porque te da un castigo de 10 años sin poder regresar a Estados Unidos y después de los 10 años ya tienes que someter un perdón que se llama el I-212 para poder regresar. En la actualidad en la oficina se están haciendo varios de esos perdones, que las personas ya pasaron 10 años en Estados Unidos y en este momento se le está procesando el perdón migratorio para que puedan regresar. Entonces ahí la elegibilidad es bastante difícil, pero ahí hay que determinar si más de una entrada ilegal y lo tiene migración, vas a tener que permanecer 10 años fuera de Estados Unidos. Y es lo que muchos no quieren, permanecer tanto tiempo. Sí, Heriberto, también otro ejemplo, la familia se va, o en este caso se puede también dividir la familia, que se queda la mamá con su hijo, el papá se va con su hijo a Estados Unidos, entran ilegal, después de mucho tiempo tratan de hacer o de legalizarse ellos allá, y el día de la entrevista el padre acepta que él y su hijo, y más que todo su hijo, él ayudó a su hijo a ingresar a Estados Unidos ilegalmente cuando era menor de edad. ¿Qué sucede en este caso? Cuando tú llegas a la sección consular y el cónsul vas a esa entrevista y el cónsul te pregunta si tú alguna vez ayudaste a alguien a ingresar indocumentado a Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes entraron juntos, él era menor y tú eras ya mayor de edad, usualmente va a parecer que tu hijo iba contigo si detuvieron las autoridades migratorias. Entonces ahí el cónsul te va a decir que eres inelegible porque tú fuiste un traficante de personas, aunque fue tu hijo, te consideran un traficante de personas por haber ayudado a esa persona a ingresar a Estados Unidos y te van a solicitar el perdón migratorio. Si el cónsul conoce bien, porque hay cónsules que le dicen, como fuiste traficante, no tienes derecho a un perdón, el cual no es cierto. Si el padre de esa persona tiene derecho a ese perdón migratorio, y por traficante de personas, el famoso coyote, y lo puedes someter en El Salvador para poder regresar a Estados Unidos. Así que en ese caso tendrías derecho a ese perdón migratorio como padre de ese ciudadano americano que te está peticionando. Muy bien, ahora hablemos de aquellas personas que tienen el TPS, que un hijo puede peticionar a su madre. Ella ingresó a Estados Unidos, digamos que hace 25 años, Heriberto, y está protegida bajo el TPS en el 2001. La madre no está casada, pero tiene compañero de vida. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Mira, en ese caso hay varias opciones. Ella bajo TPS pudo haber ingresado a El Salvador bajo viajar con permiso, que llaman un advance parole, tener un permiso para viajar, y al ingresar a Estados Unidos tienes una legalidad, que ingresaste legal a Estados Unidos. En ese caso, ahí ya ella tener ese ingreso legal, el hijo la podía peticionar, y hay varios circuitos de la Corte de Migración que te permite hacer el proceso dentro de Estados Unidos para legalizarte por medio de la petición de tu hijo. Ahora, si no tienes esa opción de hacerlo por medio de tu hijo, nunca viajaste a El Salvador, tienes TPS y tienes un compañero de vida que es residente, todavía el hijo la puede peticionar, pero debería contraer matrimonio con ese residente para que tenga derecho al perdón por medio de su cónyuge, porque un hijo no transmite un perdón por ilegalidad. Entonces, si se casa el esposo, el cónyuge le va a poder transmitir perdón bajo la petición de su propio hijo, y aunque va a tener que regresar a El Salvador a entrevista, el perdón se hace dentro de Estados Unidos y ella regresaría, si es aprobado por migración, se le hace una cita en la embajada americana y regresaría con ese perdón aprobado a obtener su residencia en El Salvador, que si todo está en orden,
unas 6 a 8 semanas debería estar de regreso a Estados Unidos ya ella. Heriberto, y eso es bien importante porque muchos creen que todos los perdones son aprobados y buscan a personas que no conocen la ley y se dan cuenta que su perdón termina siendo negado, ¿verdad? Es importante nosotros asesorarnos súper bien con los expertos. ¿Qué recomendaciones nos da Heriberto? Ese punto es muy importante, Ana. No todos los perdones son aprobados, tienes razón, y no todas las personas califican para un perdón. Eso tenemos que comprender. Entonces, muchos creen que el perdón migratorio es solamente llenar un formulario, el I-601, el I-212 y someterlo a migración. No es tan fácil. Un perdón debe llevar evidencia para demostrar que existe sufrimiento extremo de parte de la persona que te da dando ese perdón, sea tu cónyuge, sea tu padre. Tiene que demostrar que existe sufrimiento extremo, extremas penurias, lo que llaman en inglés extreme hardship. Comprobar extremas penurias o sufrimiento extremo es bien difícil. Uno tiene que tener suficiente evidencia y dejarse llevar de ciertos factores para demostrar ese sufrimiento extremo. Entonces, todo perdón debe llevar una carta, que así se le llama carta de sufrimiento extremo. Y es una carta donde uno tiene que explicar cómo está sufriendo por la situación económica, por la separación, por la situación emocional, por las enfermedades que vive, etc. Debe demostrar qué está pasando en la vida de esa persona para demostrar ese sufrimiento extremo. Someterlo, yo le recomiendo cuando sometemos un perdón, que tenga una evaluación psicológica. Con esa evaluación psicológica, tú vas a demostrar cómo te sientes emocionalmente y que sea una buena evaluación. Ya con toda esa evidencia, se somete ese perdón a migración para que tenga oportunidad de ser aprobado. Pero muchos someten perdones completamente sin evidencia, solamente con el formulario, una carta de una página y a veces unas evaluaciones que ni sirven y terminan siendo negados o le dicen tienes que someter más evidencia para considerar este perdón. Termina gastando más la persona y es un desastre. Entonces, yo recomiendo a las personas que tienen que someter un perdón, especialmente en El Salvador, que busquen una persona idónea que le pueda hacer ese perdón, que conozca la ley migratoria, buscar una segunda o una tercera opinión, porque la inversión es bastante alta, la inversión de este perdón. Y si bien es cierto, yo, por ejemplo, en la oficina decimos a todos los clientes, mira, no todos los perdones son aprobados, cada proceso migratorio es diferente, porque a nadie se le puede garantizar que se le va a aprobar. Pero uno debe someter ese perdón lo suficientemente documentado con evidencia para tener mejor oportunidad que sea aprobado. Entonces, buscar una segunda opinión es importante, conseguir una persona idónea que tenga experiencia, que conozca la ley migratoria para que así pueda tener oportunidad que ese perdón lo considere migración y pueda viajar a Estados Unidos. Perfecto, ya lo dijo usted, que se consigan una persona que tiene experiencia y que mejor hacerlo con usted todos esos trámites. Heriberto, bríndenos los contactos. Bueno, invito a las personas que nos busquen en las redes sociales. Estamos, nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com o llamarnos 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. También nos pueden escribir un mensaje vía WhatsApp al 7920-0963 y con todo gusto los vamos a ayudar con cualquier tema migratorio, cualquier problema migratorio. Estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25. Con todo gusto los podemos atender allí y ayudarles a resolver su problema migratorio. Estamos a la orden de todos. Muy bien, Heriberto, muchísimas gracias y qué gusto saludarlo. Un gusto, Ana, feliz día a ti y un saludo a todos los televidentes y a todos ahí en el set. Buenísimo, muchísimas gracias, Heriberto. Feliz semana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ya